Hola, bienvenidos una vez más. Este es el cuarto y último capítulo en el que hablamos de Encuentra tu persona vitamina y el color de lo invisible. Y en esta ocasión vamos a hablar de las dos sustancias estrella. Sí, primordiales. Primordiales, que en Ajá. los dos libros se trata mucho, y es la oxitocina y el cortisol. Podemos considerarlos, son dos sustancias que funcionan como mensajeros. Ajá. Y traen mensajes encontrados. Sí. ¿No? La oxitocina podemos decir que es la hormona de la felicidad, del placer, del apego. Ajá. Y el cortisol es la hormona de la alerta, del peligro, del corre, pelea, huye. ¿No? Entonces se encuentran una con otra y la oxitocina es capaz de... ¿No te pareció que son así como el yin yang? No lo había pensado, pero sí tienes razón. ¿No? Así como complementarias, necesarias una con la otra, ¿no? Porque además las dos son importantes en el organismo. O sea, el cortisol podríamos pensar, ay, pues ojalá y no tuviéramos cortisol. No, pero es esta hormona que nos hace responder al peligro, Así ¿no? es. A la situación del estrés. Es la que nos permite salir corriendo o la que nos permite enfrentarnos a una situación complicada. El tema es que genera estrés y el estrés, pues obviamente invade el cuerpo y invade diferentes organismos, entonces lo inflama, lo enferma y no sabemos lidiar con el estrés, ¿no? Ese es el problema que tenemos con el cortisol, ¿no? Y por otro lado, pues la oxitocina es esta hormona, la vería así como buena, linda, que te abraza, que te apapacha, que además va relacionada y vinculada con todos los lazos, con todo lo que Afectivos, tiene que ¿no? ver con lazos afectivos del ser humano, Sí. ¿no? Entonces, yo así lo entendí, que son dos transmisores, ¿no? Ajá. Porque sí hay diferencia entre lo que es hormona y lo que es neurotransmisor. Tú por ahí tienes estas diferencias, ¿no? Exacto, sí. A ver, las hormonas son sustancias químicas segregadas por las glándulas endocrinas. Ajá. ¿No? Y son liberadas al torrente sanguíneo, es decir, a través de la sangre llegan a donde tienen que llegar para actuar en células específicas, ¿no? En todo el cuerpo. Mientras que los neurotransmisores son sustancias químicas producidas por las neuronas y son liberadas en la sinapsis para transmitir señales a otras neuronas o células efectoras. Entonces, su principal diferencia es las hormonas actúan desde lejos. Pueden ser segregadas, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales y llegar hasta el cerebro. Viajan a través del torrente sanguíneo. ¿No? Y los neurotransmisores solamente se quedan ahí, o sea, cerquita, funcionan cerca de, ¿no? Entonces, en este caso, tanto la oxitocina como el cortisol son hormonas. Yo estaba checando que el organismo, el cuerpo humano, produce alrededor de 50 hormonas, diferentes hormonas, ¿no? Obviamente, esto puede variar dependiendo la definición que des por hormona y cómo la fuente, ¿no? A la que se está refiriendo a ellas. Pero generalmente las funciones de las hormonas es la de regular el crecimiento, regular el desarrollo, el metabolismo y la reproducción, ¿no? Básicamente es hacia donde van dirigidas, hacia los órganos que van dirigidos. La insulina, ejemplo de hormonas, por ejemplo, obviamente dopamina que tiene un punto específico, ¿no? Sí. La dopamina como doble, es doble. Sí hace doble función. Hace doble función, ¿no? Hormona y es neurotransmisor. Pero entonces tenemos la oxitocina y el cortisol, obviamente, que son nuestras hormonas de las que estamos platicando ahorita, pero también existe la insulina, existe la adrenalina, existe la tiroxina, el estrógeno y progesterona, la testosterona. Las hormonas se producen de una manera endocrina y esto es como, por ejemplo, la oxitocina. Se produce en la glándula pituitaria, pero se libera en el hipotálamo, en el cerebro, ¿no? En esta parte de aquí del cerebro. Y
el cortisol, por ejemplo, se produce en las glándulas suprarrenales y viaja al cuerpo para pues, funcionar donde tiene que funcionar, ¿no? Curiosamente, fíjate que el cuerpo es tan inteligente, tan sabio, que sabe cuando entra el cortisol en acción, en automático tu energía corporal se dirige a este instinto de supervivencia. Y entonces, por eso, cuando tú estás en estrés, en estado de, ¿no? Como de alerta, como de lucha, de todo esto, todas estas funciones, como podría ser el hambre, se eliminan. Ah, ok. ¿No? Sí, sí, es decir, el cuerpo entero sabe que va a luchar o que tiene que huir. Exacto. Y entonces no se pone a tener hambre o a pensar en la digestión. No. O ya me cansé. No. Es cuando te levantas adrenalina y adrenalina pura. Y órale, y a todo lo que da. Wow. No, yo creo que el cortisol trae consigo la adrenalina para responder a estas situaciones, pues le quieres llamar de alerta, ¿no? Exacto, exactamente. De alerta. Fíjate que estuve checando el origen de la oxitocina, porque si yo no mal recuerdo, hace 30 años estaba totalmente ligada a la función reproductiva de la mujer, la oxitocina, ¿no? Y tenía que ver totalmente con los partos, ¿no? Ajá. De hecho, yo en mi primer embarazo, a la hora de que iban a hacer FER, me ponen epidural. el epidural, el bloqueo, e inhibo las contracciones. Al inhibir las contracciones, pues obviamente el proceso del parto pues, se detiene. Y el doctor dice y dispone que hay que inyectarme oxitocina. Es la primera vez que escucho yo la oxitocina, la palabra oxitocina, y siempre me quedó como en la cabeza la idea de que la oxitocina era esta hormona que tiene que ver con el alumbramiento o el parto de una mujer, ¿no? Y resulta que se descubre, así literal se descubre en 1906 por un científico británico, ahora te digo el nombre del científico, se llama Henry Mallet Dale, Él la descubre y se da cuenta, aquí sí, de la importancia que tiene dentro de la vida reproductiva de la mujer. O sea, es por donde se le empieza a dirigir a conocer la oxitocina, exactamente. Pero resulta, y esto es muy reciente, fíjate, en 1990 se empieza a estudiar la oxitocina y se empieza a ver que tiene que ver con todos los lazos, o sea, lo que es el parto, lo que es la lactancia y lo que son los vínculos sociales. Y entonces se plantea la posibilidad de tratar ciertos trastornos mediante la oxitocina. Wow. ¿No? Y en 2010 se plantea la posibilidad de hacer un tratamiento experimental con ciertos espectros del autismo, tratándolo con oxitocina. Ay, qué bonito. Sí. Qué padre. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Sí, realmente la oxitocina, por lo que leímos en los 2 libros y por lo que estuvimos investigando, realmente es una maravilla. Sí. Y la tenemos al alcance de la mano el día entero. Sí. Entonces, cuando estamos en entornos amorosos, con personas que nos escuchan, que nos validan, que no nos juzgan, que nos hacen sentir seguras, enseguida nuestro cerebro libera oxitocina. Sí. ¿No? Entonces, prácticamente es gratis, la tenemos a la mano, ¿no? Entonces, y eso nos calma, nos relaja, nos hace sentir, como tú dices, conectados, ¿no? Ahorita que decías, y lo platicábamos el otro día, que cuando empezamos a tener hijos, la oxitocina era para acelerar contracciones o para hacer que subiera la leche o bajara. Exacto. No sé si sube o baja. No sube. Ni sube ni baja. Exacto. ¿No? Se libera, es gracias a la oxitocina, ¿no? Y algo muy lindo que platicábamos el otro día, ¿qué mayor vínculo puede haber en la vida que el de una madre con un hijo, ¿no? Es el vínculo por excelencia. Y esto de la lactancia, que bueno, cada quien su forma muy personal, sus ideas. Eso es cuestión de muchas cosas, exacto, ¿no? A mí me costaba trabajo, pero es también un momento para aprovechar y crear ese vínculo tan grande para que nuestros hijos aprendan a relacionarse sanamente, ¿no? Entonces,
Como tú dices, desde ahí viene, pero en general, en nuestra vida adulta, a lo largo de la vida, la oxitocina es una ayuda para relajarse, para estar en paz, para sentir amor por los demás. Exactamente, exactamente. Fíjate, regula la temperatura corporal, ¿ok? Controla el apetito y la sed. Regula lo que es la vigilia y el sueño, o sea, este control del ciclo circadiano, ¿no? El control de las emociones, o sea, fundamental, ¿no? Y regula determinadas hormonas dentro del organismo, la oxitocina. O sea, su función es amplísima. Sí, exacto. ¿No? Y entonces, esta es una parte fundamental en los dos libros. Cuando hablan de oxitocina, la tenemos a la mano. Usémosla, ¿no? Hay que aprender a sacarla, ¿no? A producirla. Hay que aprender a producirla, a tenerla a la mano. Exacto, a través de microacciones diarias la podemos liberar. Sí. ¿No? Entonces, teniendo recuerdos lindos, viendo fotografías, todo esto ayuda. Sí, porque no es nada más, porque parecería la hormona de la fiesta. ¿No? En donde tenemos que estar de fiesta y muertos de la risa. Y no. Leer, oír música, tener una buena conversación, a lo mejor a quien le gusta la jardinería, arreglar las plantas, todo esto produce oxitocina, lo que te llena, lo que te hace estar contenta, feliz, eso produce oxitocina. Así es, ¿no? Así es. Y como decías, parte del yin yang, el cortisol. Exacto. ¿No? Que ya lo dijimos, es la hormona de la huida, de la alerta, del peligro, ¿no? Y muchas veces se dice, y esto sale constantemente en redes, que estamos intoxicados de cortisol, ¿no? Y que tenemos que ayudarnos a bajar esos niveles tan fuertes que tenemos, y es a través de la oxitocina como se logra. Exacto, como poder equilibrar o bajar. Porque el cortisol nos inflama. Inflama muchas cosas. Si tú te das cuenta, todas las faringitis, colitis, gastritis, elitis, si lo traes a términos del castellano, se refiere a inflamación, ¿no? Entonces se te inflamó la faringe, se te inflamó el colon, el estómago, o sea, y no son otra cosa. Ya lo habíamos dicho, el cerebro reacciona de igual manera a lo real como a lo no real. Imaginario. O a lo imaginario. Entonces, imagínate, yo, por ejemplo, si voy al cine a ver una película que me tensa y me estresa, en verdad me tensa, en verdad me estresa, en verdad, o si veo lo que sea, me genera angustia. Y la siento y la vivo. Y por más que le digo a mi cabeza, no, hombre, es el cine y no le hagas caso. No, o sea, en verdad está sucediéndome este proceso de angustia. Seguramente estoy soltando cortisol a todo lo que doy. Así es, sí. Y ahorita que dice cine, me estoy acordando la película Intensamente. No, bueno, sí, claro. Wow. Y yo creo que toca todo esto de lo que hemos hablado de manera muy linda, muy gráfica, muy entendible. No recuerdo, sinceramente, si habla específicamente de oxitocina y de cortisol. No, yo tampoco me acuerdo, pero sí que habla de las emociones precisamente. Y cómo son en nuestro cerebro y quién ahora toma el control y quién se lo quita a quién. Wow, qué manera más linda. Sí, de explicarlo, ¿verdad? Sí. Yo creo que viene mucho al caso verla. Sí, sería bueno complementarla con la lectura de los libros Ver Intensamente. Y las dos, o sea, la una y la dos, sí, claro. Son buenísimas, muy claramente lo explica. Siguiendo para platicar de englobar el cortisol, el cortisol es esta hormona cíclica, ya sabes, en donde nos despierta, o sea, se activa con la luz del día, o sea, cuando tú te despiertas, el cortisol entra en acción y eso es lo que te mantiene así como que lo que te permite la vigilia, ya sabes, el empezar tu día. Y en la noche, conforme se va apagando, empieza a bajar nuestros niveles de cortisol, porque pues la luz, todo esto la va regulando. Hay una cosa que se llama el síndrome del ocaso, porque mal regulada, mal llevada, y muchas de las enfermedades de salud mental
quizá en el capítulo que hablamos de salud mental no hablamos de las enfermedades demenciales, Ajá. ¿no? O sea, que entran dentro del rubro de salud mental, pero las enfermedades demenciales tienen esta característica o en la mayoría de los pacientes, ¿no? Porque no todos los pacientes presentan las mismas características. Y hablan acerca del síndrome del ocaso. Y no es otra cosa más que esta alteración del cortisol a la puesta del sol, que no lo empiezan a registrar y empiezan a sentir que algo pasa y entonces empiezan a tener un estado de angustia y de ansiedad terrible porque se está haciendo de noche y obviamente pues si los daños en la persona que padece de este tipo de enfermedades se encuentra en la parte frontal del cerebro, no pueden registrar. Entonces, les genera mucha angustia. Esta pérdida o fuera de control de cortisol genera mucha angustia. Y por eso es importantísimo tenerlo regulado y tenerlo controlado y saberlo manejar, porque su reacción inmediata es la angustia y es la ansiedad. Claro, qué ¿no? fuerte. Y como lo platicábamos, pues son enfermedades que pues, están arrasando con la mayoría de las personas. Hoy yo creo que difícilmente hay alguien que no haya sentido angustia en algún punto, sí, o ansiedad. ¿No? Sí, por supuesto. O ansiedad en el por momento. alguna u otra razón, exactamente. Sí. ¿No? Y yo solo quisiera acabar por comentar que obviamente están muy lindos, léanlos a quien se le antoje. Sin embargo, cualquier tema de salud mental pues debe ser tratado por un especialista. Siempre. Esto puede dar una guía, pero no es la solución. No, ni claro. Es, ¿no? Sí, no. Y también voy a defender a la literatura narrativa, porque hay ciertas corrientes que defienden a los libros de desarrollo personal o de autoayuda, como que ahí obtienes una enseñanza clara y sustentable, ¿no? Sin embargo, yo pienso que en la literatura de ficción o en la narrativa también hay un aprendizaje muy, muy grande. Aprendes sobre la fragilidad humana, la maldad, sobre las múltiples formas de amor, de vidas, de países, ¿no? Y formas de afrontar la vida, me lo parece, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo. Leer enriquece muchísimo el poderte adentrar en una vida, en una situación que es totalmente ajena a ti, que quizá no vayas a vivir, pero le estás viviendo a través de la lectura. Es súper enriquecedora. Sí, creo que la narrativa también es una gran maestra, ¿no? Sí. Una gran maestra de vida. Y puedes encontrar muchas respuestas a muchas inquietudes que cada quien puede tener a través de un buen libro, de una buena novela, de un buen ensayo, ¿no? Se pueden encontrar muchas cosas. Leer es... sí. Y realmente, pues bueno, como en gusto se rompen géneros, obviamente, pues si te gusta la autoayuda, el desarrollo personal, está increíble, qué padre. Sí. Hay mucho material también. Hay muchísimo. Mucho material. Y además, insistimos, es muy vendido, es muy demandado. La gente quiere aprender, quiere saber, pero insistimos, hay especialistas para curar enfermedades. Sí, para curar enfermedades, sí. No es porque ya leí el libro ya, ¿no? Así es. Sí, entonces, totalmente. Recuerden, nuestra frase es la de entre las páginas de un libro, las ideas no tienen límites y síganos. Véanos, acompáñenos todos los meses, todos los lunes. Siempre tenemos algo que platicar, algo que contar, ¿no? Sobre los libros, sobre las ideas que nos regalan los libros. Exactamente, sobre las ideas que nos regalan los libros. Y síganos en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Así es. Y vernos en YouTube y en Spotify. Y nos vemos el siguiente lunes con un nuevo libro. Muchísimas gracias. Bye, Romy. Gracias, chao. En mi vida había oído en Querétaro esa grabación. Parece que estamos en la Condesa. Este programa está patrocinado por Incuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Juríca, Querétaro.